Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por el cuerpecillo. Mirad, yo ya lo tengo aquí un poco preparado, os lo comento para que no tengamos dudas. Es un cuerpo diferente porque vamos evolucionando y las clases van avanzando. En esta ocasión, como ya sabéis, se trata de hacer unos muñequitos que se mantengan sentados sin ningún tipo de apoyo. Y para ello diseñé el cuerpo de esta muñeca que es tan sumamente bonita. Mirad, vamos a empezar por los bracillos. Vamos a cortar y a marcar por el contorno del patrón y vamos a dejar un trocito abierto en el lateral para poder rellenar. Os comento una cosa. Cuando hagamos los bracitos, esto es un truque que yo os doy, no dejéis nunca en la parte de abajo la zona abierta, dejarla en la parte más alta, siempre que vaya con manguita, porque si la puntada no está muy perfecta, la manga lo taparía, mientras que si lo dejamos en la parte de abajo se vería constantemente. Siempre que hagamos un muñequito, una muñequita con sisa o con el bracito al aire, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese pequeño detalle final que es la puntada invisible, para que no se nos vea. Bien, cortamos los bracitos. Yo también os comento que coso a máquina una puntada muy finita, la más finita que tiene la máquina de coser. Bien, esto lo haremos dos veces. El cuerpo vamos a hacerlo como siempre, marcamos y cosemos por todo el contorno, y sabéis que siempre me gusta dejarle como un par de dedos más en la parte del cuello, porque así como le ponemos el palito me resulta más fácil a la hora de coserle la cabeza. Entonces vamos a pasar un pespunte por todo el contorno y vamos a dejar abierta la parte de arriba, que es por donde vamos a rellenar. Daremos la vuelta y rellenaremos, pero le pondremos un palito. Yo utilizo unos que son súper delgados, que tienen como unos 2 milímetros más o menos, pero son bastante resistentes, y suelo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, relleno hasta más o menos la zona de cadera y después le pongo el palito y empiezo a rellenar de delante, detrás, derecha, izquierda, para que el palito me quede justo en el centro. Ya sabéis cómo se hace porque es muy sencillo. Esto lo haremos una vez. Las piernecillas la vamos a hacer dos veces y vamos a hacerlo igual. Vamos a marcar todo el patrón. Aquí vais a ver que hay una marca. Esto tenemos que pasarlo también aquí al patrón, porque es por donde tenemos la referencia para rellenar. Entonces vamos a marcarlo aquí y vamos a dejar abierto a la hora de coser en la parte de arriba. ¿Veis? Aquí en la parte alta vamos a hacer un retroceso, vamos a coser todo el contorno y aquí al final otro retroceso, y por aquí vamos a rellenar. Después os enseñaré cómo relleno yo esta piernecilla para que quede un poco con un movimiento. Y esta es la cabeza. Esta es la plantilla que en un principio yo he sacado para estos muñecos. Como veis, es muy fácil de hacer, pero os voy a enseñar también cómo sacar este dibujito, pasarlo a la tela, y podemos hacerlo de varias formas. Hoy vamos a hacer una que es la más sencilla porque os va costando cada vez menos, pero sigue costando a la hora de ubicar los ojos, la nariz y demás. Por lo tanto, vamos a hacer estos muñecos súper fáciles, y para ello necesito que cuando marquéis el patrón le marquéis también las 4 líneas que yo os he dejado aquí, que son estas 4 de aquí, ¿vale? Serán las que nos sirvan de referencia para después ubicar esta plantilla o este patrón. La parte de arriba la vamos a dejar abierta. Normalmente yo no lo hago, yo suelo abrirlo por la parte central, pero estamos intentando ahorrar materiales, y una de las formas de ahorrarlo es dejar un poquito abierta la parte alta de la cabeza para rellenar, y de esta forma, si nos equivocamos al pintar una cara, podemos utilizar la siguiente, ¿vale? Entonces aquí ya sabéis que ya os lo he comentado, hacemos un retroceso, damos toda la vuelta y hacemos un retroceso, pero pasamos la máquina igualmente por la parte alta una vez, porque de esta forma cuando quitemos este pespunte nos va a quedar marcado por dónde va el trazado del patrón, y nos resultará mucho más fácil, al ser una parte curva, nos resultará más fácil coserlo y que no nos quede un pico en la parte de arriba.
tampoco pasaría nada porque ese pico no se va a ver, se tapará con el pelito, pero vamos a hacer las cosas bien hechas. Por lo tanto, una vez que tenemos todo esto hecho, yo voy a rellenar esta parte de aquí, voy a quitar el bolígrafo borrable menos en la parte donde necesito marcar y también en esta parte de aquí. Vamos a quitar el bolígrafo desde aquí hasta abajo y desde aquí hasta arriba y dejaremos un trocito. Voy a rellenar todo esto y vuelvo enseguida con vosotras. Bueno, pues ya tengo rellena esta parte de la muñequita y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir y a montar este cuerpo. Os quiero comentar una cosa: las muñequitas que se quedan de pie deben quedarse de pie y las muñequitas que van sentadas deben quedarse sentadas. Tanto las que quedan de pie como las que quedan sentadas deben hacerlo sin ningún tipo de apoyo. Quiero decir, una muñeca sentada tiene que mantenerse sentada erguida, no que tenga que estar apoyada sobre algo para que se mantenga en esa posición. Voy a enseñaros cómo yo hago que mis muñecas queden sentadas, con mis patrones, con la forma de coserlas y sobre todo la forma de unir las piezas. Es muy sencillo de hacer. Yo no le hago caja de leche, le hago simplemente, le coso como estáis viendo, le doy un pespunte a máquina tal cual y relleno el cuerpo. Le pongo el palito, pero no para mantenerla sentada, sino para que la cabeza me quede erguida. Y bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a montar el cuerpo. Mirad, las piernecillas, aún no le he quitado el bolígrafo porque quería que vieseis bien las marcas. En estas piernecillas ya os comenté que las íbamos a rellenar. Después le pasábamos un pespunte por la zona que teníamos marcada y terminábamos de rellenarlas. Podéis hacerlo de dos posiciones. Si queréis que la muñeca se mantenga con los pies hacia adelante, como es mi caso, yo la quiero así porque así es como me gusta, la coséis dejando la costura principal justo en el centro. Pero si queréis que la muñeca tenga este aspecto, con las piernecillas hacia adentro, coséis de forma que las dos costuras se miren y coséis justo por aquí. En vez de pasar el pespunte en esta posición, dobláis y lo hacéis en esta. ¿Veis? Lo coséis así, tal y como está aquí, pasado por este lado, y así las piernecillas quedan hacia adentro. Eso ya a gusto de cada una. A mí personalmente este tipo de muñecas me gustan con las piernecillas hacia arriba. Vamos a coger aquí, voy a quitar una de estas que no nos liemos. Voy a coger aquí como a un dedo de la parte de abajo, vamos a enganchar un hilo del que usamos, del resistente que usamos para coser vaqueros, tapicerías, zapatos y demás. También yo le llamo hilo de muñequería, pero ya os digo, es muy finito, muy delgado, pero es muy resistente. Aquí le vamos a dar un nudo y ahora vamos a pasar de un lado a otro. Vamos a sortear el palito que tenemos en medio. Este palito, yo ya os lo he comentado, lo suelo poner como unos 3 dedos, más o menos pasada la cadera es cuando le pongo el palo, y así puedo coser las piernas sin problema de que me tropiece. Vamos a pasar de un lado a otro y vamos a hacerle esta forma. Aquí encajaremos las piernas y nos quedarán, en vez de abiertas, pues más juntitas, más de señorita o de princesa. Vamos a ir pasando de un lado a otro hasta que veamos que el hilo queda bien sujeto, bien firme, al tiempo que vamos tirando y le vamos dando esta forma. Pasamos, ya os digo, hasta que veáis que el hilo empieza a tener un poco de resistencia. ¿Veis? Así nos queda más juntita esta parte de aquí. Y ahora voy a anudar al otro lado. Pasamos y ahora justo por aquí, por la costura central, nos venimos y vamos a salir de nuevo por este lado de aquí. Le hacemos como una especie de lazo, ¿veis? Así. Y ahora aquí, con toda esta tensión de hilo, vamos a dar un nudo y vamos a rematar sin perder
esta tensión que ya tenemos hecha. Si dejamos este hilo justo por la costura de la muñequita del cuerpo, quedará prácticamente invisible, no se va a ver. Pues ahora ya escondemos el hilo y cortamos. Vamos a elegir la parte que más nos gusta para la parte de delante, que va a ser esta en mi caso. Voy a coger bastante hilo porque lo voy a poner doble. La aguja es bastante larga y muy delgada porque así no me deja la tela agujereada. Lo que os recomiendo es que antes de empezar a coserla os aseguréis de que la medida traspasa perfectamente el cuerpo. ¿Veis? Que no os quede la aguja aquí, porque entonces no podríais sacarla. Bien, vamos a coger aquí un poquito de tejido y vamos a dar un nudo para que este hilo no se nos salga. Y ahora vamos a entrar y a salir por la parte de atrás de este cuerpo, por la parte de aquí, justo de atrás, saldremos a la parte trasera. Cogemos una de las piernas en esta posición hacia arriba. Ya os digo que yo las he cosido para ponerlas así. Vosotras podéis cambiarle antes de coserlo. Fijaos cómo os gusta. Si la queréis poner hacia este lado, tenéis que coserla de forma diferente. Bien, pues vamos a pasar de un lado a otro. Vamos a cogernos un botón, entramos, salimos y volvemos a entrar por aquí, que nos quede lo más recto posible. Y vamos a intentar que no nos dé ninguna vuelta este hilo. ¿Veis? Ahora entramos de nuevo por la parte de delante y saldremos por la parte de delante. Como ya tiene muchas pasadas de hilo, ya notamos que hace resistencia. Bien, cogemos la otra piernecilla y hacemos igual. Entramos, cogemos nuestro botón, entramos, salimos y ahora ya volvemos a entrar por este lado de aquí y vamos a salir más o menos por donde salimos antes, así. Vamos a entrar a unos milímetros y a salir por el botón. Y ahora vamos a sentar a nuestra pequeña. Tiramos del hilo y tiramos hasta que veamos que ejerce un poco de presión. ¿Veis? Así es como queda. La verdad es que queda muy graciosa. También luego, una vez que la tengamos arriba, podemos girar un poquito las piernecillas hacia adentro. Bien, pues una vez que ya la tenemos así, tiramos de nuevo y ahora vamos a pasar por la parte de arriba y saldremos por la parte de arriba del otro botón. Parece un galimatías, pero ya os digo que no es nada complicado. Tensamos y ahora vamos a sentarla y se nos tiene que mantener sentada ella solita, mirad, como una campeona. Fijaos, veis, se puede mantener un poquito inclinada, se puede tumbar
perfectamente y se puede dejar sentada sin ningún problema. Puede cruzar las piernas y puede tener movilidad en las mismas, ¿veis? Ahora simplemente vamos a rematar y lo haremos metiendo nuestra aguja por aquí y vamos a dar aquí una vuelta y otra vuelta más. Y ahora simplemente escondemos el hilo. Las piernas quedan sujetas, quedan firmes, la muñeca queda sentada, pero no se nos cae para ningún lado, ¿veis? Queda perfecta. Y con movimiento en sus piernecillas, porque la podemos sentar tranquilamente y las piernas quedan colgadas sin ningún problema. ¿Veis? Una monada. Vamos a pegarle los brazos. Bueno, pues ya que tengo el hilo doble también, vamos a colocarle los bracitos. Justo donde nos hace esta curva, aquí vamos a darle una puntada, igual que hemos hecho en la parte de abajo. Y así nos aseguramos de que este nudo no entre dentro del cuerpo de la muñeca. Y damos un poquito más resistencia a la presión que tenemos que hacer. Mirad, vamos a pasar de un lado a otro, salvando el palito. Entramos y ahora las manitas tienen que estar colocadas de forma que los deditos se miren, los deditos gordos se miren. Esta parte, este bracito va a un lado y aquí lo vamos a coser. Pasamos una puntada y ahora volvemos otra vez a pasar de un lado a otro. Y vamos a intentar salir por donde hemos entrado anteriormente. No hace falta que sea el mismo punto porque romperíamos el tejido, pero lo más cercano al punto de salida. Una vez que ya lo tenemos así, hacemos igual con este otro bracito. Y ahora volvemos a entrar y volvemos a salir. Al tener el palito en esta zona, nos complica un poquito más, pero saldremos y entraremos hasta que consigamos lo que queremos. Y ahora tiramos y tensamos, ¿veis? Nos tiene que quedar el hombro de esta forma, que baje hacia los bracitos, que no nos queden ni aquí arriba ni aquí abajo, tienen que quedar como una continuación, ¿vale? Una vez que lo tenemos, tiramos y ya nos quedará fijo. ¿Veis que están los dos en la misma altura? Y ahora aquí vamos a dar una vuelta por la parte de atrás, meteremos por el centro y tensaremos bien el hilo. Y ahora cerramos y tiramos, siempre manteniendo esta presión, que es la que consigue este efecto del hombro y el bracito unidos. Y ahora hacemos igual, damos otra vez otro nudo y ahora ya entraremos y saldremos por cualquier sitio. Tendremos el cuerpecillo prácticamente armado, ¿veis? Con nuestra pequeñita bien sentada. Vamos a ponerle la cabecita también. Vamos a coger unos alicates y vamos a cortar este palo un poquito más abajo de lo que sobresale. Y ahora con hilo normal doble, vamos a meter todo este relleno y vamos a cerrarlo.
Listo. Vamos a coger de nuevo hilo del resistente. Lo vamos a poner doble y me voy a ayudar con mi alicate para intentar poner un poquito más derecha mi aguja, porque la verdad es que está súper torcida. Bueno, lo ponemos doble y colocamos la cabecita. Como esta muñeca va a llevar ropita de quita y pon, podemos hacer este paso ahora. Si vosotros utilizáis o le ponéis ropita que no es de quita y pon, yo os recomiendo que primero la vistáis y luego ya la vayáis montando. Mirad, aquí a una altura de un dedito, más o menos desde el cuello, es donde yo suelo ponerle la cabecita. Y ahora vamos a ponerla por la parte de atrás y vamos a unir la cabeza al cuello. Y ahora miramos si está derechita. ¿Veis? Así queda súper mona. Bueno, pues ya está. Vamos a sujetarla bien porque está bien derecha. Y ahora le vamos a hacer la técnica del bolsillo para que tenga movimiento en la cabecita, lateral y también inclinada, que queda súper bonito. Bueno, pues aquí voy a rematar. Y escondo el hilo. Para hacer la técnica del bolsillo vamos a necesitar un poquito de hilo, también de este resistente, porque así nos permite tirar con más fuerza del hilo y que no se rompa. También vamos a necesitar un rellenador pequeñito y un poquito de relleno de guata. Mirad, vamos a coger un trocito pequeño de tejido que no nos tiene que sobresalir del ancho de la cabeza. Voy a coger una tijera. No necesitamos mucha cantidad de tela. Mirad, con un trocito así será suficiente. Lo presentamos. La parte de aquí sí que le hago un redondelillo para que no me salga por la parte exterior de la carita. ¿Ves? Le voy haciendo la forma sobre la cabeza de la muñeca, porque cada muñeca es diferente. En esto no hay ningún patrón. ¿Veis? Así, de esta forma, consigo cubrir la cabeza, pero sin que me sobresalga. Y ahora vamos a empezar a coser. Mirad, desde aquí, desde un lateral, vamos a coser parte de la cabecita con parte de este bolsillo. Y así le vamos a ir cosiendo por todo el contorno de la cabecita. Cuando lleguemos aquí a la parte del cuello, vamos a coger cabeza, cuello y tejido del bolsillo para que nos quede más seguro. Mirad, ¿veis? Pasamos cogiendo cuello, cabecita y tela. Y aquí vamos a coger el cuello y la tela. Y ahora con un poquito de relleno vamos a rellenar.
Y una vez que ya tengamos puesto el relleno que veamos conveniente, terminamos de coser. Seguimos cosiendo y vamos pillando lo que la aguja vaya necesitando. ¿Veis? Ahora aquí rematamos. Y escondemos el hilo. Y ahora vamos a ver si realmente la muñequita mueve la cabecita o no la mueve. Mirad, así tal y como está, podemos hacerla que gire hacia un lado, que gire de forma inclinada y también de forma lateral. ¿Veis? Y no pierde la forma ni pierde la compostura y siempre vuelve a su sitio. La verdad, estoy súper contenta con haber descubierto esta técnica, la técnica del bolsillo. Ahora vamos a empezar a vestir a nuestra pequeña, que pacientemente va a esperar hasta que la ropita esté hecha.